¿Qué tal? Buenas noches tengan todos quienes nos acompañan una vez más aquí en este proyecto que, como bien saben, está hecho con el único fin de entretenerlos, hacerlos pasar un buen rato y, si se puede, sacarle el susto al más de alguno, acompañándolos así en sus labores del día a día, en el trabajo o labores de la casa. Sin darle tantas vueltas, me gustaría que comenzáramos con el capítulo de hoy, que lleva por nombre Panteonero. Espero y sea de su agrado y les guste. Sin más, yo soy Frank y estás escuchando Criptas, historias de terror. Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe y el día de hoy quiero contarles una historia que me sucedió aquí en mi trabajo. Pues soy velador en uno de los panteones municipales de aquí del estado de Nayarit, México. Sí, soy el velador, pero eso también conlleva otras tareas, como por ejemplo que vivo aquí mismo en el panteón municipal. Entonces mi trabajo es darle mantenimiento al cementerio y asimismo sepultar a las nuevas personas que llegan. Mi trabajo es relativamente fácil, pues rara vez suceden cosas extrañas, o bueno, más bien extrañas por el hecho de que sean humanos o personas vivas. Pero de la índole paranormal, quiero resaltar que suceden muchas cosas extrañas aquí en el cementerio, aun sea de día o sea de noche. Creo que aquí no les importa el hecho de la hora del día, pues a todas horas se manifiestan cosas extrañas que para mí no tienen ninguna explicación, como por ejemplo la que les voy a relatar el día de hoy. Como les digo, yo soy el que se hace cargo de este cementerio, pues a veces llegan personas a visitar parientes que están sepultados aquí, y yo tengo el libro donde están los nombres de todas las personas que están sepultadas en este cementerio. Aquí hago todo este trabajo, pues es parte de mi encomienda. Quiero resaltar este hecho, pues es parte de mi historia. Pues quiero aclarar que vienen a verme varias personas, esto a lo largo de los días, con el fin de encontrar algún pariente o bien arreglar papeles para sepultar a alguien más aquí. En fin, transcurría la mañana normal, como siempre, con trabajo y ese sol fuerte que pega llegándose el mediodía. Me encontraba haciendo un nuevo agujero, pues se me había notificado que llegaría un cuerpo nuevo a lo largo del día, por lo que es mi trabajo hacer la zanja donde introducimos aquel ataúd. Cuando terminé de hacer aquel agujero, me dirigí a mi pequeña bodega donde me quedaba a vivir. Y ahí mismo tenía esta pequeña oficina donde comento que llegaban las personas a preguntarme sobre sus necesidades. Estando ahí, de pronto escuché que tocaron a la puerta, a lo que rápidamente salí, y allí había una mujer. No pasaba tal vez de los 35 años, o tal vez eso es lo que yo pensaba. Me dijo que venía a arreglar algunos papeles, pues ese mismo día en la tarde sepultarían a su esposo. A lo que yo me imaginé que sería la persona por la cual yo había hecho aquella zanja, así que la invité a pasar a la oficina y así hacer recuento de lo que necesitaba. Quiero aclarar que este es un cementerio pequeño de un poblado, por lo que yo me puedo hacer cargo también de las cosas administrativas, como lo que es esto, firmar documentos, pues todo es en físico, no es nada digital ni en computadora. Una vez dicho esto, aquella mujer pasó y pues sí, empezamos a hacer los trámites correspondientes. Me dio el nombre de su esposo y me entregó los documentos, y yo sin más solamente le di el pésame y le dije que se fuera con cuidado, que yo me haría cargo del resto, que estuviera con su familia, y sin más aquella mujer se marchó. Yo me eché una vuelta más a ver aquella zanja que había escarbado unos momentos antes para ver que todo estuviera en orden, y estando ahí me di cuenta que sentado en una tumba a un lado estaba un joven de no más de 20 años tal vez. Solo estaba ahí sentado viendo hacia el piso con una botella en su mano, por lo que supuse estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. Esto no es extraño para nada, pues el cementerio está abierto casi todo el día, por lo que vienen muchas personas a visitar a sus parientes. Incluso se quedan ahí muchas veces gran parte del día. Una vez dicho esto, yo solamente le dije a aquel joven buenas tardes, y al no obtener respuesta solamente me dirigía a seguir con mi trabajo, pues imaginé que tal vez seguía dolido o triste por algún pariente tal vez que estaba visitando. Como les digo, todo esto hasta un punto es normal, así que yo me dirigí a la zanja a revisar que todo estuviera en orden, acomodar ahí mismo
las herramientas que necesito cuando llega el cuerpo. Pues esta zanja estaba a un lado, como les digo, de donde estaba aquel joven sentado, cuando de repente escuché que aquel joven comenzó a tararear una canción común aquí en México, de esas que cantan cuando alguien muere, de estas que son de banda, que fuera de dar tristeza es más bien como dar consuelo a la familia. Este joven tarareaba esta canción, a lo que yo dije, pues ahora sí que estaba pasando un mal rato. Y así estuvo unos minutos haciendo aquellos sonidos. Cuando terminé de lo que estaba haciendo, solamente salí de la zanja y ahí seguía aún sentado, por lo que volví a preguntarle si necesitaba algo o si estaba bien. A lo que ahora sí este joven me contestó, pero sin mirar a verme. Solamente respondió con una voz muy baja, diciéndome que si así era de solitario el cementerio siempre, pues aquel lugar se encontraba solo, no había nadie ahí. Por lo que yo le dije que sí, que regularmente era un lugar solitario donde iban pocas personas. Y a decir verdad, casi siempre eran las mismas personas las que estaban visitando a sus muertos en aquel cementerio. Aquel joven, así sin voltearme a ver, solamente volvió a decir que era una tristeza que aquel lugar estuviera tan abandonado, que no hubiera casi nadie ahí. Yo asentí con la cabeza y sin más me despedí diciéndole que tuviera una buena tarde. Pues tuve que volver a mi lugar, porque como les dije, en unos momentos más llegaría la familia de aquel hombre que iban a sepultar por la tarde. Y sí, tal vez serían las 3 o 4 de la tarde cuando llegó la familia de aquella persona. Rápidamente identifiqué a la mujer que había ido a firmar los papeles y me acerqué y les dije que allí estaba la sala donde podían colocar el cuerpo y estar ahí unos minutos más. A esto se le llama como la última despedida o el último adiós antes de pasar a lo que es la sepultura. Colocaron aquel ataúd sobre la mesa y ahí estuvieron un rato las personas. Todo transcurrió con normalidad, pues es triste esta situación. Muchas personas llorando, otras lamentándose, otras pidiendo perdón. De verdad son escenas desgarradoras, pero es mi trabajo y alguien tiene que hacerlo. Así pasaron unos minutos, tal vez una hora, cuando la familia me dijo que ya estaban listos, que prosiguiéramos al entierro y así mismo terminar con aquello. Por lo que yo dije que estaba bien, así que subimos aquel ataúd a un pequeño carrito y nos dirigimos hacia aquella zanja donde enterraríamos aquel ataúd. Y así fue. Antes de cerrar el ataúd lo miré y me di cuenta que sí, que era un hombre joven, igual que la mujer, no más de 35 años. Es lamentable, pero así pasa, pues aquí llegan niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores y ancianos. Con esto solamente quiero decir que, pues de todo tipo de personas llegan aquí. Yo solamente hago mi trabajo, y sí, aunque es triste, esta es una realidad. En fin, estando ahí, terminé con mi trabajo y sepultamos aquel ataúd. La familia estuvo ahí tal vez unos minutos más y después de eso comenzaron a retirarse, ya siendo algo así como las 5 de la tarde. Me despedí así una vez más de todos los que estaban ahí presentes. Pero antes de que se fueran todos me di cuenta que ahí entre ellos estaba aquel joven, el que estaba sentado a un lado de la tumba. Yo quise acercarme a hablarle, pues tal vez imaginé que era pariente de esta persona. Pero no, ya no tuve oportunidad y se marcharon todos así. Pasó así la noche sin más, sin novedades. Al día siguiente, por la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, llegó una pareja, algo ya mayores, tal vez centrados en los 40 o 50 años. Esto a firmar unos documentos, pues enterrarían a alguien en unos momentos más tarde. Estaban pasando por una situación complicada, pues el cuerpo que iban a sepultar aún no se los entregaban, pero ellos ya estaban adelantando la documentación para sepultarlo. Aún no se los habían entregado porque esta persona había sido víctima de, ya saben, el crimen organizado, así que estaba bajo averiguaciones e investigaciones. Esto también es común, pues cuando son personas que pierden la existencia por razones no naturales, tardan días en entregar aquellos cuerpos.
Sin más, llenaron aquellos documentos y aquellas personas se marcharon. Y así transcurrió todo el día. Yo me dediqué a hacer la zanja de aquel lugar y así tal vez serían las 4 igual de la tarde cuando escuché que venía mucho ruido. Esto era porque venía una banda acompañando a aquella familia que traían aquel cuerpo. Yo rápidamente supuse que tal vez aquel joven también era parte de alguna banda delictiva, pues se miraba mucho lujo. Las personas que ahí venían, pues nos entretuvieron en la sala porque, como les digo, este cuerpo ya tenía varios días, por lo que ya no se podía tener ahí en la sala común. Sin más, llegaron a donde tenía yo aquella zanja y así sin titubear ni preguntar, metieron aquel ataúd en el hoyo y poco a poco lo comenzamos a cubrir de tierra. Ahí con ellos iba un sacerdote que dio rápido unas palabras y una pequeña misa tal vez. Fue ahí entonces cuando la familia sacó un cuadro grande con la foto de este joven y mi sorpresa fue grande, pues sí, tal vez sea cliché o tal vez ya se lo imaginen, pero sí, la foto que estaba ahí era el mismo joven con el que yo había hablado un día antes por la tarde. Obviamente esto no podía ser, pues este joven tenía varios días ya de haber perdido la existencia. Yo me comencé a sentir mal por la impresión, pero también ya estoy algo acostumbrado, por lo que solamente me mantuve firme y me quedé acompañando a la familia en aquella corta misa, pues pude sentir aquella tristeza de aquel joven, de imaginarse que estaría ahí solo todos los días. Al terminar todo aquel acto solamente se fueron todas las personas y yo puse una veladora ahí en su tumba. Esto como señal de respeto, pues yo había visto a aquel joven un día antes, incluso hablé con él. Yo sé que todo esto es extraño, pero por alguna extraña razón estas cosas pasan y más frecuente de lo que creen. Pues a veces cuando doy mis recorridos por los pasillos solos, ya sea en la mañana, en la tarde o al anochecer, puedo ver destellos de las personas que ahí están descansando y aunque dicen que descansan en paz, yo a veces las veo merodeando. No sé si sean las personas o sea algo más. Tal vez nunca lo sabré, pero este es mi trabajo y como dije en un principio, alguien lo tiene que hacer, pues yo soy el panteonero. Hasta aquí mi pequeña historia que espero que haya sido de su agrado y así sin más les deseo buenas noches.